Del libro Cuentos de Malvinas y otras guerras, de Gustavo Robert, Tormento. La falda del monte London era un infierno de plomo y fuego que volaba para un lado y para otro. El frente de combate se ubicaba a escasos 7 u 8 kilómetros de Puerto Argentino y las municiones ya empezaban a escasear. Eran los últimos días de la guerra. El cabo primero Nahuel Ñaumiquel, chubutense y descendiente de tehuelches, estaba prendido a la ametralladora 12,7 haciendo estragos entre los gurkas, quienes habían llegado rodeados por un halo de crueldad y ferocidad legendaria. Los soldados nepaleses se internaron sin saberlo en un campo minado y varios de ellos volaron por los aires como papeles al viento, cayendo sin un pie, ensangrentados y a los gritos o directamente muertos antes de tocar nuevamente la turba. Ñaumiquel no dejaba de presionar con los pulgares las teclas posteriores de su ametralladora mientras puteaba al conscripto Pedro Malnato para que acompañe con más energía el avance de la cinta metálica con las municiones. El cañón estaba casi al rojo y hacía de calefactor que junto a los nervios producía una copiosa transpiración en la cara del cargador. «Mete plomo, pendejo, que estos chinos de mierda se nos vienen», gritaba mientras no dejaba de disparar. «Chinos hijos de pup», y sintió una patada en la frente y todo desapareció. Malnato vio como Ñaumiquel salió literalmente despedido hacia atrás y cayó tendido de espaldas con un agujero en la parte frontal de su casco, manando copiosa sangre que manchaba su cara de indio patagón. Lo tomó de los hombros y sacudiendo le gritó para ver alguna reacción de su jefe. Al sentir el cuerpo inerte con un tiro en la frente, no dudó en tomar su fusil y cubrirse a puro fuego mientras retrocedía. El chico sabía que para seguir usando la ametralladora necesitaba otro conscripto cargador, y en ese momento precisamente no había nadie a mano como para cubrir el puesto. Corrió unos 30 metros hacia la retaguardia. Se parapetó en unas rocas e hizo unos cuantos disparos tratando de ver si el cabo primero se movía. Miró hacia su derecha y vio al cabo segundo Roche que le hacía seña de replegarse. Echó una última mirada al gigante y con un «Adiós, cabo primero», retrocedió tratando de salvar su vida. Los gurkas avanzaban con mucha dificultad, tanta que necesitaron apoyo de las tropas del otro regimiento para lograr conquistar el objetivo. Una vez que la primera línea avanzaba, una segunda línea venía asegurando la zona y recogiendo los heridos, porque a diferencia de lo que muchos creen, tuvieron una enorme cantidad de bajas, pues no se les hizo nada fácil combatir contra las tropas argentinas, las que mayoritariamente tuvieron que retroceder por falta de municiones y abastecimiento. El sargento enfermero Lee Jet iba con un par de camilleros asistiendo a sus compañeros heridos, mediante torniquetes, apósitos, vendajes y otras curaciones que se solían hacer en combate. La dotación de medicamentos con que contaba era bastante escasa. No encontró ningún argentino herido. Los existentes habían sido a duras penas evacuados por sus propios enfermeros. Los cadáveres de ambos bandos empezaron a ser agrupados para luego darle sepultura. Ya habían pasado 2 horas desde que había terminado el infierno. Le llamó la atención el tamaño de un cuerpo tendido detrás de una Browning 12,7. Los rasgos de su cara eran irreconocibles por la cantidad de sangre coagulada que la cubría. El gurka no era muy corpulento, como la mayoría de los miembros de su regimiento, donde se mezclaban nepaleses, chinos de Hong Kong como él, y otros orientales que se enrolaban para tener un salario digno y enviárselo a sus familias en Asia. Su nombre, Lee Jet, lo delataba claramente. Él no era nepalés, pues Lee es más chino que la Gran Muralla y conocido como el apellido más común del planeta, con más de 20 millones de usuarios, dirían las publicidades. Los tres aferraron a Ñaumiquel, un hombre de los tobillos, el sargento de la muñeca izquierda y el otro camillero de la derecha. Colocaron la camilla en el piso al costado del cuerpo y a la voz de «Now», dicho con un marcado acento oriental,
Levantaron el cuerpo para subirlo a la misma y transportarlo hacia el lugar donde se reunía a los caídos. El sargento hizo fuerza para elevar al patagón, pero el movimiento no alcanzó para colocar al gigante correctamente como para llevarlo. En un segundo esfuerzo, sintió una leve presión en su pulgar, pues lo había apoyado entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloide del radio, lo que en términos profanos sería donde se toma el pulso en la muñeca. Ordenó a los comilleros detenerse y con la yema del índice mayor y anular de su mano derecha volvió a palpar en el mismo punto. Otra vez sintió el pulso, leve y lento. Palpó luego la carótida en el cuello de Naumiquel y no le quedó duda. Extrañado, ordenó conducir en la camilla al argentino hasta el puesto sanitario. Le informó a un teniente médico la situación y este, al ver que el pelo chuzo con el cuero cabelludo del indio estaba rasgado por la mitad y arrugado sobre el hueso occipital, desestimó la posibilidad de supervivencia del herido. Sin embargo, se esmeró en atenderlo. Prácticamente no le quedaba tapa craneana. En un helicóptero junto a varios gurkas, el tehuelche fue trasladado a retaguardia. Lillet embarcó en la aeronave para acompañar a los heridos que fueron evacuados al portaaviones Invencible. Lo introdujeron al quirófano donde le reconstruyeron la calota craneal reemplazándola en partes con una placa de platino, sobre la cual estiraron nuevamente el cuero cabelludo que suturaron en forma longitudinal. Al cabo primero le quedó una cicatriz que recorría 15 centímetros de la parte superior de su cabeza, desde la frente hacia atrás. Eso le valdría en el futuro el apodo de alcancía. Se despertó en un lugar que no le era familiar y escuchando hablar en un idioma que él no dominaba. Sintió el cabeceo y el rolido lento, pero profundo del Invencible, lo que le indicó que estaba en navegación. La cabeza le explotaba del dolor. La anestesia iba perdiendo su efecto y todo el proceso de reconstrucción de su tapa craneana comenzaba a hacer sentir sus consecuencias. Mientras iba entrando paulatinamente en estado consciente, balbuceaba palabras que el único enfermero que hablaba español no comprendía. Era un puertorriqueño enrolado en la Marina Británica que de idiomas aborígenes solo conocía algunas palabras en borincano. Del tehuelche que musitaba Ñaumiquel no comprendía absolutamente nada. «He don't speak Spanish. I don't understand what language he talks», le dijo al médico de guardia, señalándole que el idioma de Ñaumiquel era incomprensible. Cuando el patagón recuperó totalmente la conciencia, Juan Luis Fernández Leirado, el enfermero, se le acercó y en un castellano típicamente puertorriqueño que reemplaza las R's por las L's, le preguntó: «Oye, hombre, ¿cómo te sientes?» «Como el culo, ¿qué pasó?», dijo el tehuelche llevándose la mano a su cabeza vendada. «No sé, has venido con los heridos gurkas. Te han reconstituido la cabeza y te han puesto más de 2 litros de sangre». Luego de unos minutos, Ñaumiquel se durmió nuevamente. En las terapias intensivas de los hospitales se pierde la noción del tiempo. La del Invencible no era diferente a las demás. No sabía si era de día o de noche, pero el cansancio lo vencía. Durmió varias horas. Al despertarse, el enfermero latino ya no estaba. Su guardia había terminado. Todos a su alrededor eran típicamente británicos. Nadie entendía su idioma y él no entendía el idioma de nadie. Repentinamente se abrió la puerta y entró un chino con traje de enfermero. Se le acercó, le sonrió y le dijo: «Maradona». El argentino escuchó el apellido del 10 y contestó con una sonrisa. Hizo una señal de aprobación cerrando el puño y levantando el pulgar, cosa que contestó el oriental con igual seña. De ahí en más, a pesar de que nunca lograron comprenderse una palabra, Lillet y Nahuel Ñaumiquel entablaron una relación de simpatía. Los hombres de todas las razas son por naturaleza bondadosos. Solo son las circunstancias las que los enfrentan. En este caso, no había intereses, ni política, ni odios que obstaculizaran esa empatía natural que corría entre salvador y salvado.
En los días subsiguientes, Fernández Leirado, el puertorriqueño, le anotició al tehuelche lo que había ocurrido a posteriori de la patada en la frente dada por el proyectil de 7.62 que le abrió el cráneo en la ladera del Monte London. La corriente de simpatía con el oriental estuvo presente hasta que lo desembarcaron en Montevideo. El chino fue a despedirse y, aún sin comprenderse una sola palabra, se estrecharon la mano como dos buenos enemigos, con honor. Jamás se volvieron a ver. De Montevideo lo trasladaron al Hospital Naval de Buenos Aires, donde permaneció en convalecencia 1 mes y medio. Era un cuerpo fuerte y un espíritu indígena más fuerte aún. Ñau Miquel era un muchacho curtido en el viento y el frío de su Patagonia natal. Su genética era la de un toro campeón de una raza muy resistente. Vivía en Teca, Chubut, un pequeño caserío en plena estepa, donde la Ruta 25, que viene desde el Atlántico, se cruza con la legendaria Ruta 40 que recorre el país desde La Quiaca hasta Río Gallegos. Volvió al pueblo, donde fue recibido por sus familiares y amigos como un verdadero héroe. Tuvo todos los mimos y atenciones de su madre, de su abuela y hasta de su bisabuela de 91 años, además de toda su parentela. 1 mes y medio más de descanso en casa y de vuelta al batallón comando de la Brigada Primera de Infantería de Marina, donde revistaba. De a poco fue reencontrándose con su gente, que sucesivamente iban volviendo de sus hogares, algunos recuperados en su estado físico, otros no tanto, ninguno ileso en su estado psíquico. Quien va a una guerra nunca más vuelve a ser el de antes. Deja enterrada una parte de su ser junto a sus muertos en el campo de batalla. Lentamente se fue reincorporando a la vida rutinaria y de a poco comenzó a tener contacto con el mundo fuera del cuartel. Pasaron unos meses y tuvo que ir en tren a Buenos Aires para hacerse un chequeo en el Hospital Naval Central. Sacó pasaje en el Roca y emprendió el viaje con su uniforme de cabo primero. Tras varias horas de viaje, llegó a la estación de Temperley. El tren se detuvo y subió. En el otro extremo del vagón, un chico de no más de 20 años, sin una pierna. El muchacho llevaba muletas, iba vendiendo estampitas. Por la distancia y la cantidad de gente embarcada en las últimas estaciones, no pudo identificar los rasgos del chico. Le llamó la atención algo que brillaba en su cuello. Cuando lo tuvo a unos 5 metros, le corrió electricidad y un sudor frío empezó a brotar de su frente. «Malnato, ¿qué te pasó, pibe?», preguntó sorprendido al muchacho. El brillo en su cuello eran las 2 chapas de identificación que todo soldado lleva en combate. En caso de muerte, una se coloca en la boca del cadáver, dándole un golpe seco en el mentón para que se inserte entre los dientes incisivos superiores e inferiores. La otra se le envía a la familia para dar testimonio de que el hombre está muerto. Pedrito Malnato las llevaba con orgullo, aunque resultaba indiferente a muchos que habían vivido la guerra de Malvinas como un partido de fútbol más del Mundial del 82. En algunas oportunidades hasta le habían reprochado entregar las islas, como dijeron algunos mucho más malnacidos que el significado de su apellido italiano. «Hola, cabo primero, pero yo creí», dijo el chico con expresión de incredulidad. «Sí, ya sé, me dieron por muerto, pero los indios somos así, yerba mala nunca muere. Ahora tengo sangre inglesa, me hicieron una transfusión», dijo sonriendo Ñau Miquel mientras se paraba del asiento y lo abrazaba con fuerza. «Contame qué te pasó», le inquirió al chico. «Pisé una mina en la retirada. Me dieron la baja hace 4 meses», contestó el conscripto. «¿Y de qué vivís?». «¿Se acuerda, cabo primero? Yo trabajaba en el taller de una empresa de transporte. Mi sueño era ser camionero, pero bueno, me echaron y no sirvo ni para ajustar tuercas, parece», dijo bajando la vista. «¿Pero ahora qué haces, Malnato?». «Y vendo estampitas que me da el cura de la parroquia. Nadie quiere darle trabajo a un inválido, y menos si estuvo en Malvinas. Dicen que estamos todos locos». «Qué hijos de remil putas. Los ingleses nos trataron mejor».
Dame tu número de teléfono, voy a ver si puedo darte una mano. Se despidieron con un cálido abrazo y al llegar a la estación Constitución intercambiando teléfonos y direcciones, ño Miquel se quedó con un sabor amargo y muy desilusionado. Pedro ya no hablaba con el candor de un chico. Su voz era la de un anciano. En un párrafo de la monumental obra de Stefan Zweig, Conquistador de los mares, la historia de Magallanes, se refleja el sentir del soldado que regresa de la guerra. Solo él vuelve como se fue, como un soldado desconocido, con el traje hecho jirones y salpicado de sangre, por nadie esperado, no saludado por nadie y sin el agradecimiento de nadie. Exactamente eso vio ñau Miquel en Pedrito Malnato. 3 días más tarde volvió a Baterías, la base donde revistaba. Era normal que durante las noches soñara con la guerra. A la gran mayoría de los excombatientes le sucede. A veces recordaba vívidamente sus pesadillas. Otras hablaba dormido, pero al despertar no quedaba nada registrado en su memoria consciente. Estaba orgulloso de pertenecer a una raza sufrida. Sacaba pecho cuando decía ser tehuelche. Quizá por eso no se preguntaba por qué luego de Malvinas no había logrado derramar una sola gota de lágrimas a pesar de haber vivido tanto horror. Un tehuelche no llora. Sin embargo, la amargura que se le enquistó en el alma luego de ver a Pedrito sin una pierna, en muletas y vendiendo estampitas en un tren, casi pidiendo limosna, lo empezó a carcomer por dentro. No podía ser que un chico de 19 años que había entregado la juventud y la integridad física a su país tuviera que vivir de la caridad ajena. Se propuso firmemente ayudarlo. Así fue como se contactó con el comandante del BIM-5, el capitán Robacio, quien organizó por su cuenta una especie de cadena para ubicar laboralmente a sus exsoldados. El Estado dejó a los veteranos abandonados a su suerte por muchos años. Lograron ubicarlo en el laboratorio de un médico que había pertenecido a la Armada. Pedro Malnato retornó a su vida con las limitaciones lógicas y dejó de vender estampitas que el cura de la parroquia le daba. Al cabo primero la guerra se le hizo cada vez más presente. Cada noche volvía a entrar en combate y los recuerdos lo empezaron a atormentar. Recordaba las pesadillas con más realismo. Empezó a tener temor de andar solo de noche. Sentía la necesidad de un arma cada vez que transitaba una calle oscura. Si se sentaba en un bar, buscaba una silla contra la pared para protegerse de algún ataque a traición. Las luces rojas de las antenas le traían recuerdos de los proyectiles nocturnos que los buques les tiraban. Cualquier ruido repentino o explosión, por leve que fuera, lo sobresaltaba. Como todos los que habían logrado volver, Nahuel ya no era el mismo. Físicamente estaba acá, pero mentalmente estaba en Malvinas. Era como si nunca hubiera regresado de las islas. En un franco de fin de semana sus compañeros lo invitaron a asistir a un baile en el Club Tiro Federal de Bahía Blanca. Aceptó no porque quisiera ir, sino por la insistencia de sus camaradas que lo notaban cada vez más huraño. Entró al baile donde su corpulencia y sus atractivos rasgos indígenas lo destacaban del resto de los muchachos. Carlos Romera, su amigo, un simpático formoseño, que también era muy bien parecido, se encontró con una barra de chicas a quienes conocía de antes. El grupo de 4 muchachos se acercó a la mesa y enseguida hicieron buenas migas con las 4 jóvenes allí sentadas. «Hola chicas, ellos son Nahuel, Ramiro y Gonzalo», dijo Carlos mostrando unos dientes muy blancos y bien distribuidos mientras presentaba a sus compañeros. «Hola, yo soy Marta, ella es Daniela, Marcia y Zunilda», dijo la más extrovertida señalando a sus amigas. Zunilda Escalona era una maestra muy alta y delgada que no caracterizaba por ser simpática, pero tenía una bondad inmensurable. Sus alumnos de segundo grado la amaban. Tenía fama de ser la más buena de la escuela. Contaba en ese momento con 32 años, 6 más que el Patagón.
Debido a que era extremadamente alta y los 3 muchachos restantes eran más bajos que ella, puso veladamente sus ojos en Ñau Miquel. Casi podríamos decir que la selección mutua entre ambos fue natural. Hizo un espacio a su lado para que el gigante pusiera una silla tijera y empezaron a conversar. Notó en los ojos del tehuelche un dejo de tristeza, y su bondad de maestra la impulsó a preguntarle: ¿te pasa algo?, transmitiendo dulzura en la mirada. No, nada, es que no estoy acostumbrado a los bailes, contestó Nahuel. ¿Qué haces los fines de semana?, preguntó la maestra. Me quedo en el cuartel, dijo el indio levantando los hombros. Su sensibilidad de mujer que trata a diario con niños le decía que el gigantón que tenía a su lado, en el fondo, también era un niño desamparado. Estuviste en Malvinas, ¿no? Sí. ¿Cómo te diste cuenta?, respondió asombrado él. Porque tenés mirada triste, contestó Zunilda. Algo incómodo, pues su orgullo indígena no le permitía mostrar debilidad, intentó cambiar el tema. ¿Cómo es tu nombre completo?, preguntó a la muchacha. Zunilda Rebeca Escalona. ¿Cómo?, contestó el indio sin poder disimular una risa. Sí, ya sé, toda la vida odié a mis padres por el nombre que me pusieron, pero ¿qué se le va a hacer?, dijo la maestra algo ruborizada. Bueno, disculpa, es que parece un nombre de esas novelas antiguas. Pero es lindo. El mío no te creas que es tan común. Nahuel Venancio Ñau Miquel, contestó el soldado tratando de enmendar su error. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Zunilda, quien volvió a preguntar: mi familia siente mucho cariño por los veteranos de Malvinas. ¿Te gustaría venir a lo de mis padres mañana? Hay tallarinada, cumpleaños mi abuela. No sé, no quiero incomodar, dijo Nahuel sin dejar de sorprenderse. Al día siguiente, se apersonó tímidamente al hogar de los Escalona, donde lo recibieron como a un hijo. Albino Escalona, el jefe de familia, medía arriba de los 2 metros. Era evidente que Zunilda tenía a quien salir. En su juventud el padre había hecho el servicio militar en el regimiento de granaderos a caballo, cosa que lo enorgullecía. De inmediato entabló una sincera amistad con Nahuel, quien lo empezó a visitar frecuentemente en su taller mecánico. De paso, el indio lo ayudaba y los fines de semana se ganaba unos pesitos extras. Zunilda sentía un gran cariño por el cabo primero. La relación entre ellos era de muy buenos amigos, solo faltaba algo que despertara el sentimiento aún dormido. Durante el día la vida de Nahuel era normal, salvo por los miedos que solían aparecer en forma inconsciente. El tormento llegaba por las noches, caía en sueños y volvía automáticamente a la guerra. Transpiraba, hablaba y hacía movimientos bruscos, inclusive solía despertarse sobresaltado. Su sueño era una verdadera tortura. Al sonar la diana en el cuartel, Nahuel volvía a la tranquilidad. Un fin de semana llegó a Bahía Blanca Coco Escalona, un primo de Buenos Aires, famoso en la familia por lo desubicado y por su volumen craneano. Nahuel fue invitado a cenar la noche del sábado por el padre de la muchacha, quien orgulloso quería presentarlo ante su pariente, sin darse cuenta de lo que podría suceder. Se saludaron y el visitante, sintiéndose muy piola, comenzó haciendo bromas con el nombre del patagón. ¿Vos sos Nahuel Ñau Miquel, el que se come la miel?, preguntó sonriendo con picardía. El indio respondió con una leve mueca de sonrisa. Comenzó la cena y el porteño no paró de decir idioteces, burlándose de todos los presentes. Hasta ese momento era soportable. El tema fue cuando empezó a reírse de la altura de Zunilda, quien ya estaba acostumbrado a las bromas de su primo. A Nahuel le subió una ola de calor que le llegó hasta la frente, pero se contuvo y guardó silencio mientras miraba a la muchacha, que ya se empezaba a sentir incómoda. Albino no se había percatado de que el clima se iba enrareciendo. Inocentemente dijo: Nahuel peleó en Malvinas. El porteño giró su cabezota y le preguntó: ¿peleaste con guantes o en lucha libre? El indio volvió a responder con una sonrisa forzada: ¿y a los pibes que llevaron les dieron el biberón? La mente de Ñau Miquel quedó en blanco. Súbitamente le vino la imagen de Pedrito, sin una pierna, vendiendo estampitas en el tren. No pudo contenerse.
cerrando su puño como si fuera una masa, dio una trompada en la mesa, haciendo saltar los platos y derramando todas las copas y botellas existentes. Unos cuantos tallarines saltaron de los platos y mancharon el fino mantel de hilo que habían puesto en honor al invitado. Elevó sus 2 metros de hueso y músculo y, echando fuego por los ojos, tomó al burlón del cuello y lo levantó en el aire diciendo: «Mirá, cabezón hijo de puta, esos pibes tuvieron más huevos que vos y todos tus putos amigos juntos, y mientras ellos estaban muriendo ustedes gritaban los goles del mundial sentados frente al televisor. La puta que te parió». El chistoso estaba colorado. Sin poder respirar trataba de apoyar un pie en el suelo, cosa que no podía hacer porque la mano del patagón le apretaba el cuello sin medir su fuerza, suspendiéndolo en el aire. Toda la familia se levantó de la mesa de un salto. Algunas sillas volaron literalmente hacia atrás. La abuela, con sus ojos ancianos desorbitados, se empezó a sentir mal. Zunilda, con mucha calma, tomó al gigante de su muñeca y le dijo: «Nahuel, por favor, tranquilízate y soltalo». Él la miró a los ojos y su rostro de fiera se transformó en el de un chico mientras sus ojos comenzaron a tornarse vidriosos. Solo atinó a decir: «Disculpen». Encaró la puerta y salió a la calle con su amiga persiguiéndolo. Al llegar a la vereda, Zunilda lo tomó del brazo desde atrás y con fuerza lo hizo girar, colocándolo frente a ella. A Nahuel le corrían las lágrimas por sus mejillas de indio. La muchacha lo besó con mucha dulzura, con bondad y con un amor que venía germinando desde hacía tiempo. Tomaron un taxi y fueron a un hotel. Esa noche Nahuel pudo llorar. El dolor acumulado fue más que su orgullo y, abrazándola con fuerza, dio libertad a la congoja. Lloró como jamás lo había hecho. Por primera vez no soñó con la guerra. El sueño fue plácido, perfumado por el olor de la piel de su compañera. Nahuel y Zunilda se casaron el 29 de junio de 1986 en la parroquia San José, en la calle Garibaldi del barrio Tiro Federal, a pocas cuadras de la Escuela General Manuel Belgrano, donde ella seguía siendo, según los chicos, la maestra más buena. Pedrito Malnato y sus padres asistieron a la boda. El indio patagón hoy es suboficial y sigue ayudando a su suegro en el taller los fines de semana. Los días de Nahuel no cambiaron demasiado, pero sí lo hicieron sus noches. El amor de Zunilda lo sacó de su tormento. Nunca más volvió a Malvinas, ni dormido ni despierto.